Si alguna pregunta quedara sin poder contestar, ya al final de la sesión les puedo dar mis contactos para que con toda confianza pues me escriban y podamos seguir discutiendo el tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto que hemos llamado el COVID como un imprevisto dentro del gobierno de la 4T, dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Eh, la primera reflexión pequeñita que valdría la pena que hiciéramos es que los gobiernos, cualquiera que estos sean, Ya no voy a alcanzar a ver nada. y cualquiera, ¿me escuchan? Cualquiera que estos sean de eh, nivel federal, estatal o municipal, llegan siempre pensando en la realidad que van a encontrar. Alguno de los escenarios que pudiesen imaginar se pueden presentar, otros no necesariamente, pero también es cierto que hay una buena parte de cosas que pueden pasar que a la mera hora, pues les aparecen como hemos hablado en el título ahora de la plática, como un imprevisto. Y en este momento, pues el imprevisto más fuerte que enfrenta la 4T es sin duda el COVID. Vale la pena mencionar que desde que arrancó el gobierno de Andrés Manuel, ha habido al menos 2 o 3 momentos en los cuales hemos dicho que están frente a una coyuntura muy importante, un imprevisto, e incluso hemos dicho el más importante. Recordarán lo del huachicol, recordarán la presión de Trump para que se detuvieran migrantes, en fin, ha habido varios momentos, pero parece, por lo que estamos viviendo, que ninguno se había acercado a lo que hoy estamos viviendo y sobre todo a lo que muy probablemente venga en las semanas y en los meses siguientes. Eh, Referirme solamente, para cerrar esta primera reflexión, a uno de los pues imprevistos más serios que ha enfrentado algún gobierno federal de los últimos años en nuestro país, pues podríamos hablar precisamente del terremoto del 85. Un terremoto que además se presenta en el corazón de la década perdida, en un momento en el cual México estaba creciendo por debajo del cero, en donde había serios problemas de muchísimas características, viene el terremoto y hay que enfrentarlo, y prácticamente el sexenio de Miguel de la Madrid se fue entre las manos a partir de septiembre del 85. Bueno, no estoy diciendo con ello que el sexenio de Andrés Manuel se haya terminado prácticamente con la pandemia, pero sí me parece que una buena parte de los proyectos que tenían pensado echar a andar, pues habría que irlos redefiniendo, y muchas otras cosas de las cuales no pensaban que podía suceder están presentándose a partir de esta pandemia. Bueno, ese es en cuanto a la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con la geometría y las ciencias sociales. La geometría y las dinámicas históricas, políticas, sociales que se pueden presentar en una comunidad. En geometría plana, un hexágono es un polígono regular de 6 lados y 6 vértices. Sin embargo, también en geometría existe el parahexágono, que es aquel hexágono particular en el que un lado es igual y paralelo a un lado opuesto, pero cada par de estos lados es diferente de tamaño, es decir, es un hexágono irregular. Entonces tenemos por un lado los hexágonos regulares y el hexágono irregular, que ya de suyo llama mucho la atención cuando de geometría se trata. Pues bien, si usamos la figura del hexágono regular
para explicar el proceso social en México, nos damos cuenta que esa figura se vuelve totalmente irregular, se vuelve impredecible, se vuelve cambiante, diferente en cada momento, según los cristales con los que estemos mirando, pero también según los personajes y los espacios sociales que van a interactuar y desde luego los intereses particulares de cada uno de estos grupos. Incluso frente a nuestra realidad, que yo siempre insisto, pues que es una realidad por momentos bastante sui generis y por muchos momentos me hace recordar a José Vasconcelos cuando hablaba de la raza cósmica. Sí, parece que venimos como de una dimensión a veces desconocida, los que poblamos este territorio. Bueno, pues incluso un hexágono, un parahexágono irregular se ve todavía mucho más parejo frente a la realidad que tenemos en nuestro país. Ahora, ¿por qué uso esta figura? Bueno, eh, uso la figura del hexágono precisamente porque lo que quiero que vayamos reflexionando a lo largo de la plática tiene 6 lados. Podría tener más, quizá podría tener un par menos, pero me parece que si lo vemos desde 6 caras diferentes, podemos entender de mejor manera lo que se está presentando en este momento en nuestro país. Y además, vale la pena mencionar que no solamente son lados diferentes, sino que sobre todo, que eso es lo más interesante, son lados que tienen un peso específico muy particular y que a veces las soluciones a los problemas que tenemos pareciera que no se encuentran porque a mí me da la impresión que tendemos muchas veces a revolver harinas que son de costales diferentes o a tratar de explicar o dar solución a problemas que se presentan en una dinámica, en una arena determinada, utilizando otras realidades. Bueno, pues entonces eso es muy, muy complejo. Entonces, por eso, en esta segunda reflexión, quise traer a cuenta esta figura del hexágono, porque lo que estamos viviendo en México, según lo veo yo, tendría al menos 6 grandes espacios que desde luego podríamos incluso desmenuzar en un poquito más. Bueno, vamos entonces a entrarle a estos 6 espacios, a estas 6 caras, para ver de qué manera pueden desarrollarse y sobre todo cómo gobierno, sociedad que no está en el gobierno, sociedad empresarial, etcétera, podemos destrabar pues el nudo en el que estamos metidos el día de hoy. Bueno, el primer lado de esto que nos está sucediendo tiene que ver con un México que yo llamo, que yo veo, nombro, un México desvencijado, totalmente estrujado, sacudido, y que no es producto de lo hecho en este preciso momento. Es decir, este desbarajuste que tenemos en todas las áreas no es necesariamente consecuencia de lo hecho en el último año o año y medio, sin que esto no quiera decir que se reconocen cosas que no se han hecho en el último año y meses o que se han hecho de manera no adecuada y que han venido a profundizar este desbarajuste que tenemos. Me parece que el desencuadre, lo desparpajado en el que tenemos hoy en día a nuestro país es consecuencia de los modelos político y económicos impuestos a rajatabla desde la década de los años 80 del siglo pasado.
En los años 80 del siglo pasado, cuando se comenzaron a establecer una serie de lineamientos económicos, políticos, sociales, que empujaban para cambiar la manera en la que se administraba la política, pero sobre todo la economía y el papel político del Estado en la economía. En aquellos años se dijo con muchísima insistencia que era un modelo que iba a generar una gran desigualdad, que iba a generar grandes masas de población pobre y que al final de la historia el resultado que íbamos a tener pues iba a ser una sociedad totalmente desigual como la tenemos precisamente el día de hoy. En aquellos años se insistió muchísimo que el modelo a seguir era precisamente ese, que era los lineamientos que se estaban ordenando, diseñando, mandando desde las grandes esferas de los dueños del dinero y del poder político, y que había que ir a pie juntillas en ese proyecto. Y en ese proyecto nos subimos, nos subieron, y así se sucedieron varios gobiernos, por lo menos desde finales del gobierno de López Portillo, ya con algunas muestras de lo que podría venir más adelante, y desde luego con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, etcétera, Cedillo y los que le siguieron. Entonces, bueno, lo que hoy tenemos, pues estamos cosechando, una parte de esta cosecha fue sembrada en esos años. Y me parece que es muy importante, y además como historiador, pues no podría hacerlo yo de otra manera, ¿sí? La disciplina histórica nos obliga a preguntarnos por el presente para conocer el pasado y regresar a explicar y a darle solución al presente. Y entonces a mí me parece que en esa lógica, pues es prácticamente imposible querer arrancar el análisis de lo que pasa en nuestro país de la 4T para acá. Yo creo que el proceso de larga duración, de largo aliento que tenemos que analizar viene por lo menos desde los años 80 del siglo pasado, para no irnos un poquito más atrás. Entonces, ese es un primer lado del hexágono. Un segundo lado del hexágono tiene que ver con lo pequeño de nuestro Estado mexicano. ¿Sí? Eh, es un Estado que es pequeño no solamente en tamaño, sino también en la fortaleza institucional. Somos un Estado cuyas instituciones no necesariamente son instituciones bien apuntaladas, democráticas, que den respuesta a las necesidades de la sociedad. Somos un Estado también pequeño porque en aquellas políticas de los años 80, pues se decía que había que reducir el Estado y que el Estado tenía que ser un Estado que solo, pues medianamente, diseñara el tinglado donde la economía se iba a desarrollar. Y entonces hoy tenemos un Estado muy chiquito, no solamente en términos, por ejemplo, recaudatorios, sino también en términos de la distribución de estos recursos, la manera en la que se apoya a los diferentes grupos de la sociedad. Tenemos un Estado que le cuesta muchísimo trabajo responder a necesidades y a urgencias como la que hoy tenemos con esta pandemia. Y me parece que este es un punto muy importante porque hoy, como sociedad, estamos exigiendo de manera general que el Estado dé respuesta adecuada, la mejor respuesta a un problema como el que vivimos ahorita con el COVID, cuando 10, 20, 30 años atrás, una parte de esa sociedad empujaba porque el Estado fuese cada vez más pequeño. Y entonces, si bien desde la misma presidencia, desde la 4T, se ha dicho
que el Estado es un gran elefante que es muy difícil moverlo, pues yo creo que en realidad no es tan grande. Y no estoy hablando de crear más burocracia, no estoy hablando de que el Estado sea poseedor de muchas áreas en las cuales no tendría por qué estar, pero sí me parece que el Estado en áreas fundamentales como la educación, como la seguridad, como la salud, no es un Estado tan fuerte ni tan grande como el que necesitamos para salir adelante cuando vienen este tipo de crisis. Bueno, entonces ya tenemos dos lados del hexágono, ¿no? Por un lado, todas estas políticas generaron el desbarajuste y por otro, lo pequeñito que resulta nuestro Estado. La, la tercera parte de este hexágono tiene que ver justamente con el asunto de la pandemia. Yo siempre he sostenido que en nuestro país, mientras no suceda nada, no pasa nada. Y nos damos cuenta cuando hay algo pequeñito que rompe la aparente tranquilidad de nuestro país, esta tranquilidad que hemos ido construyendo, apuntalado, sosteniendo en un caos total desde hace muchísimos años, que tiene que ver con cuestiones económicas, de seguridad, de migración, de crimen organizado, etcétera. Bueno, cuando hay algo extra a todo esto, es cuando nos damos cuenta de la poca respuesta que podemos dar como gobierno y como sociedad. ¿Por qué? Pues porque pareciera que vivimos al día, que estamos agarrados, yo no diría incluso con alfileres, me parece que estamos agarrados con un alfiler, o sea, ni siquiera son varios, ¿sí? Y desde ahí, pues está más complicado. O sea, si tuviéramos varios alfileres, bueno, pues les quito uno o dos y por ahí seguimos agarrados. Pero me parece que hoy por hoy estamos agarrados de la punta de un pequeño alfiler. Y entonces aparece la pandemia, que es desde luego algo que no se tenía en el escenario y comenzamos a ver que pues este virus, que según la Organización Mundial de la Salud, pues es 10 veces más mortífero que el responsable de la H1N1 y que pues ya ha causado 120,000 muertos a lo largo del planeta. En nuestro país, los datos al día de ayer, pues ya nos hablan de poco más de 400 defunciones. Seguro el dato que darán en un rato más en la vespertina, pues estaremos ya acercándonos a los 450 fallecimientos, con pues ya también cerca de 6,000 casos confirmados. Y aquí, para el asunto de la pandemia, me parece que hay dos elementos muy importantes a considerar. La pandemia se acelera con rapidez, pero se desacelera mucho más lentamente. Y entonces, en ese sentido, me parece que lo que vamos a tener más adelante todavía va a ser un poco o un mucho más complejo de lo que hoy tenemos. Y de alguna manera viene a explicar los bomberazos que van sacando no solo el gobierno federal, sino los gobiernos estatales de algunos estados, incluso no de todos, para enfrentarla y para ir pensando en escenarios mucho más complicados del que hoy tenemos. Por ejemplo, este acuerdo que acaban de firmar entre el gobierno federal y las asociaciones de hospitales privados para destinar 3,300 camas del sector privado, del área privada, del sistema privado, para que sean utilizadas por el sector público. Esto, desde luego, si regresamos unas semanas, unos días atrás, seguramente ni siquiera estaba en el radar de la 4T. Y entonces, bueno, frente a esta dificultad que significa la pandemia, que viene ahorita a diseñar
uno de los lados del hexágono, que incluso podríamos decir que puede ser este lado intercambiable. Es decir, de lo que hemos venido hablando, podríamos mantener esos lados del hexágono y a lo mejor, si nos ubicamos en enero del año pasado, el hexágono, el lado de la pandemia podría ser intercambiado por el lado del huachicol, por ejemplo, o en el momento muy breve, tampoco fue tan extenso, el culiacanazo, en fin, este tipo de procesos coyunturales que aparecen en algún momento, ¿sí? Que podría ser el lado intercambiable de nuestro hexágono. Ahora, dentro de este asunto, la otra cara que me parece que es muy importante eh, entrarle y reflexionar sobre ella, tiene que ver con las medidas que la 4T está echando a andar para pues, enfrentar de la mejor forma la pandemia. Yo creo que más allá de la danza de los millones, más allá de los convenios que se puedan firmar con instituciones privadas de salud, más allá de estrategias de confinamiento, de apoyo a los que menos tienen, de profundización de los programas sociales, etcétera, me parece que una de las cosas que más abona para tratar de construir una solución en conjunto es el que dejemos de pensar que las medidas puestas hasta este momento son inadecuadas. A mí me parece que más que pensar que son medidas inadecuadas, deberíamos de estar pensando en que son medidas insuficientes. Y desde esa óptica, entonces podemos, a partir de estas, seguir construyendo. Pero si nosotros seguimos insistiendo en que el profundizar, por ejemplo, los apoyos a los que menos tienen, en apoyar con algún presupuesto extra alguna parte de la cadena productiva, no es la solución, pues yo creo que si aceptamos esas reflexiones, pues entonces lo primero que habría que hacer es cambiar esas medidas. Y creo que por el tipo de coyuntura en el que estamos metidos, me parece que lo que más abona sería el pensar las medidas más que como inadecuadas, insuficientes. Ahí sí creo que hay muchísimos elementos para poder analizar, proponer, identificar, señalar y decir, bueno, hace falta hacer más cosas, ¿sí? Hace falta mayores recursos para la gente ubicada en la clase media. Hace falta más recursos para atender a las pymes, pero me parece que ese es un discurso muy diferente a salir a decir que dejemos de darle dinero a los que menos tienen, porque además es un discurso que sí se escucha, es un discurso que la gente, que una parte de la gente está diciendo, ¿sí? Que ya lo que se les da a los grupos menos favorecidos en nuestro país, pues ya es suficiente y que ahora hay que ver por otros. A mí me parece que hay que ver por los que menos tienen y no abandonar a este grupo de en medio que desde luego no quedaron satisfechos con lo anunciado hace una semana y media por el presidente López Obrador para pues recibir apoyos económicos, apoyos fiscales, etcétera, que les permita sobrellevar de mejor manera esta pandemia y sobre todo salir después de que la cortina se levante de mejor manera. Pues bueno, hasta aquí tenemos 4 lados de nuestro eh, hexágono que me parece que a pesar de todo son los 4 lados en los cuales nos pudiéramos poner más de acuerdo. Son 4 lados que a mí me parece
que sin importar tanto el espectro político, social en el que estemos ubicados dentro de la comunidad, podemos coincidir en una gran parte de esto que yo acabo de reflexionar. Es decir, eh, aún siendo partícipe de políticas neoliberales echadas a andar en los años 80, pues me parece que hoy en día seguir con una bandera diciendo que esas políticas generaron mejor reparto de riquezas, menos pobres, más igualdad en el país, pues me parece que no se sostiene. Y en ese sentido, pienso que aún los partícipes de esas políticas en los años 80, hoy por hoy, ¿sí? Reculan en algunas de las afirmaciones lanzadas hace algunos años. En lo débil del Estado, lo pequeño del Estado, el desbarajuste que tenemos, creo que ahí, incluso en lo que estamos viendo en la pandemia, creo que ahí podremos coincidir en una buena parte la población en nuestro país. Pero creo que luego vienen dos eh, lados en el hexágono donde se complica sobremanera lo que estamos viviendo. No es que en México seamos el único país que es capaz de politizar hasta un partido de fútbol, ¿sí? Yo creo que en muchísimos espacios del mundo, en muchos países, muchas de las actividades que se llevan a cabo terminan por politizarse. Y en ese sentido, a mí me parece que este quinto lado tiene que ver con eso y creo que es muy delicado y es el lado el que hoy por hoy nos tiene pues con un encono social muy fuerte, con un enfrentamiento permanente entre muchísimos grupos de la sociedad, con grupos políticos, con grupos en el gobierno, y tiene que ver este lado con este aprovechamiento, así le llamo yo, de la oposición desde muchos espacios para golpear con más fuerza a el gobierno de la 4T y en particular al presidente López Obrador. A mí me parece que este asunto de aprovechar una coyuntura tan delicada como la que tenemos para pues sacar raja política, llevar agua a el propio canal de cada quien, yo creo que no habla bien de los diferentes grupos que tenemos, políticos que tenemos en el país. Sin que esto no quiera decir que hemos señalado en diferentes espacios los errores y las políticas poco asertivas que ha llevado en algunas áreas el gobierno de la 4T. Pero creo que en este momento la oposición que quedó muy sacudida después de las elecciones del 2018, muy desdibujada, hoy está aprovechando y colgándose pues del santo que encuentra y el santo se llama COVID, pues de ese me agarro para ver pues qué logro pepenar. Yo creo que es una oposición que sigue siendo una oposición débil, que no se ha logrado reponer de las elecciones del 2018 y que también, desde luego, le haría mucho bien al país el que tuvieran una claridad de proyecto de nación, porque de lo que se trata en este momento es de que todos salgamos lo mejor librado de este proceso. Ahora, tampoco es un asunto que nos parezca que es totalmente imaginado, que es irreal, que no está sucediendo, y bueno, podemos poner ahí sobre la mesa al menos tres espacios, ¿no? El llamado FRENA, el Frente Nacional Anti-AMLO, este otro movimiento que se ha llamado como todos por el mismo, haciendo un llamado para que el año que viene, en las elecciones intermedias, se votara por un solo partido diferente a Morena, para
prestarle presencia en el Congreso de la Unión. Y desde luego, otro elemento que incluso los tres nos darían para otra plática, pero este último me parece que además para Jalisco es de muchísima actualidad y de mucha importancia, que tiene que ver con estos gobernadores ahí agazapados y amontonados en la amenaza por romper el pacto fiscal. Yo creo que también este grupo de gobernadores pues está aprovechando el momento de suma urgencia y también de debilidad en cuanto a la aceptación que tiene el presidente López Obrador y el proyecto de Morena en una parte de la sociedad, pues para ver si puede sacar algo de lo perdido. Este quinto lado del hexágono creo que es uno de los más complicados y el que nos va a llevar mucho más tiempo lograr emparejar, aplanar para seguir adelante. Y el último lado del hexágono, antes de hacer una salida general, pues tiene que ver con la crisis económica que se viene. Pues yo llevo, pues no solo mi vida profesional, sino también como mi vida estudiantil, escuchando crisis económicas. Hace un rato a mis estudiantes, pues les hablaba de la crisis del 2007 y les decía que de 1970 a 2007 se lograron identificar al menos 150 crisis económicas a nivel global. Entonces, este asunto de ahí viene la crisis económica, pues muchos de los que estamos aquí conectados nacimos en la crisis económica y lo más probable es que vamos a morir en la crisis económica. Solo cambia el año y la profundidad de la misma. Entonces, va a haber crisis económica, va a continuar, por supuesto. Yo decía a principios de año en Aguascalientes, en una plática que di con un grupo de empresarios, me preguntaban cuál era la proyección de crecimiento de México. Y yo les decía, empezando el año, que el INEGI proyectaba que íbamos a crecer, en el mejor de los casos, 0.7%. Y bueno, los empresarios me dijeron algunos que se les hacía poco y algunos incluso dijeron, hombre, es mucho, vamos a crecer menos que eso. Pues ayer y antier, el Fondo Monetario Internacional nos dice que podemos caer hasta un 6%. Entonces, siempre es posible estar en un escenario peor del que se puede pensar. Y entonces, la crisis económica que viene, yo aquí en este último lado del hexágono pondría, para delinearlo, pues desde luego un menor crecimiento en el comercio con Estados Unidos. Se está proyectando que entre 3.500 millones y 4.000 millones de dólares sean los que dejen de entrar este año a nuestro país vía remesas y que el nivel que tuvimos el año pasado, cercano a los 35.000 millones de dólares, no sea nuevamente alcanzado, sino hasta dentro de 10 años. Desde luego va a haber menor entrada de divisas en general, menor actividad turística. Algo muy importante, viene una interrupción en las cadenas de los sectores manufactureros, en donde México y Brasil, por ejemplo, juegan un papel muy importante. Habrá fuga de capitales buscando espacios más seguros y algo que el gobierno de la 4T ha querido, sigue deteniendo de alguna manera, pero me parece que va a terminar venciéndose y va a recurrir a una contratación de deuda importante. ¿Por qué? Pues porque volteamos, abrimos el arca y no hay mucho dinero para enfrentar todo lo que estamos viviendo. Finalmente, estos 6 lados con los que yo he dibujado el hexágono, a propósito de relaciones internacionales de la licenciatura en la cual enseño, pues nos muestra que también para analizar pues todo lo que tiene que ver con la política interna de un país como México, pues necesariamente hay que tomar en cuenta los elementos de fuera de nuestro país. Y hay muchísimas cosas que vienen y nos impactan que tampoco están en el radar. Los pleitos petroleros, por ejemplo, en los cuales México pues se sube porque es un país petrolero, pero que finalmente no tienen su origen aquí en nuestro país.
Entonces, si se fijan, fui como de lo menos complejo, que me parece que sí lo es, de tener un país en desbarajuste total, a la parte más compleja en términos de relaciones político y sociales en este momento en el país, que serían estos dos últimos ejes de nuestro hexágono. Por un lado, el golpeteo político hacia la 4T y por otro, eh, la crisis económica que desde luego no va a pegar de la misma manera a todos los sectores de la población. Para ir cerrando, me gustaría comentar que, bueno, finalmente la figura de nuestro hexágono se traza también teniendo como escenario las demandas contradictorias, ¿sí? Y esto me parece que es muy importante. Es decir, escuchamos en la comunidad que quieren que el precio del petróleo esté alto, pues para que lleguen más recursos a nuestro país. Pero también quieren entonces gasolinas baratas, ¿sí? Pero también quieren que México baje su producción de 400,000 barriles de petróleo al día, pero también no quieren que Estados Unidos le entre al quite con 250,000, pero también quieren que dejen pasar a los migrantes hacia Estados Unidos y que Donald Trump no nos castigue con aranceles. Me parece que hay una serie de demandas y de contradicciones desde todos los espacios sociales en México que terminan por generar una serie de contradicciones a las cuales también los gobiernos, tanto el federal como los estatales, a veces no encuentran la forma de entrarle. Podríamos decir que no le encuentran la cuadratura al hexágono, ya ni siquiera al círculo. A este hexágono que les acabo de dibujar, pues no, incluso pareciera que los hexágonos aquí en México tienen como 8 o 9 lados, porque no hay una política desde ningún gobierno pues que pueda atender con eficiencia al 100% las demandas de todos los grupos de la sociedad. Y me parece que es muy importante que como sociedad también podamos entender esta dinámica y poner sobre la mesa algo que me parece que es importante tener en cuenta. Eh, Más, o sea, en este momento no sabemos realmente cuáles van a ser las consecuencias reales de esto que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Podemos proyectar desde el número de contagios, cómo va a crecer o no la economía, qué nivel de desempleo vamos a tener, cómo van a reaccionar los partidos políticos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, cuál será el resultado de las elecciones el próximo año, pero me parece que todo eso, por lo menos al día de hoy, y como vamos viéndolo sobre las rodillas de manera continua, pues queda también un poco a la imaginación y a la especulación. Y sobre esto, quisiera solo comentarles un ejemplo que me parece que hoy en día no se está mirando y que no tarda 30 días en que nos explote. Están diciendo desde el vecino del norte que ya hay un equipo pues de técnicos, de médicos, de economistas, pensando, diseñando cómo van a reabrir su país, cómo van a levantar la cortina. Ellos están pensando que para la primera semana de mayo ya esté jalando el país más o menos en condiciones cercanas a la normalidad. Eh, y nosotros vamos atrás de estos tiempos, no solamente en el tiempo mismo, sino en el diseño. Y quiero ponerles ahí sobre la mesa algo que me parece que va a ser muy complicado en las siguientes semanas. ¿Qué va a suceder con nuestras ciudades fronterizas, cuya vida está anclada a la economía norteamericana, cuando las ciudades del sur de Estados Unidos abran y nosotros sigamos cerrados?
sea, ¿cuál va a ser la manera en la cual va a responder, de qué manera va a responder el gobierno federal, los gobiernos municipales, a la población de Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, Tijuana, cuando enfrente Caléxico, San Diego, El Paso, McAllen, empiecen a tener una vida medianamente normal? Y eso está a la vuelta de la esquina. Y eso viene también a mover el tinglado, el escenario donde tenemos anclado nuestro hexágono, que ya de por sí es complicado. Y, quiero terminar con esto, pues nuevamente haciendo este hincapié de que no podemos analizar y entender nuestra política interior y nuestras dinámicas nacionales si no ponemos los ojos en algunas dinámicas y en algunos procesos que pasan fuera de nuestro país y sobre todo en pues nuestro principal socio por donde se le vea, es Estados Unidos, del cual pues tenemos una histórica y compleja vecindad. Pues yo aquí lo dejaría para pues ver si tienen preguntas, comentarios y discutir un ratito. Todavía tenemos tiempo. ¿Qué tal? Tenemos 15 minutos para preguntas. Agradeceríamos sus preguntas por el chat. Voy a leer la primera que ya tenemos por aquí. Entonces, la primera es de Isaac Rodríguez y es más bien a manera de un resumen, que si nos pudieras resumir, por favor, los 6 lados de este hexágono así de manera muy breve. Pues uno sería lo desvencijado del país en todas las áreas. Otro, la debilidad que tenemos del Estado. Uno más es la crisis económica. Otro, la pandemia. Otro, este enfrentamiento político que hay hoy por hoy en nuestro país. Serían pues las 6, ¿no? Lo desvencijado, el pequeño Estado, la pandemia, las medidas anunciadas por Andrés Manuel para atender lo que está pasando, el enfrentamiento político y la crisis económica, haciendo el comentario de que tanto las medidas anunciadas por el presidente como la misma pandemia, pues son dos lados que se pueden mover de nuestro hexágono. Y recordemos el asunto que les decía del huachicol, la política y las medidas que se echaron a andar el año pasado, pues ahora las quitamos y ponemos las que tienen que ver con la pandemia. Muy bien, muchas gracias. Esa es tu pregunta, Isaac. Ahora la pregunta de Diego Hernández Semporini. Él nos dice, ¿qué tan cierta es la afirmación de que la 4T, más bien de que la situación que enfrenta la 4T, pues es responsabilidad del neoliberalismo? Bueno, yo creo que una parte, o sea, dicho así, como sale el presidente y sale Martí Batres a decir que esto es producto del neoliberalismo, o sea, dicho así, no tiene sentido, no tiene sustento. Pero sí me parece que la poca fortaleza que tiene el Estado hoy en día y sobre todo los altísimos niveles de desigualdad que tenemos en México, con todo lo que esto significa, sí son una consecuencia de las políticas neoliberales puestas en marcha en nuestro país en la década de los 80. Ok, esa es la pregunta de Diego. Ahora Luis Fernando González nos dice, estoy totalmente de acuerdo con tu postura, sin embargo, en el caso de Jalisco, el proyecto de la 4T fracasó con la candidatura del médico Carlos Lomelí, ex superdelegado vinculado con casos de corrupción en la venta de insumos médicos a sobreprecio, lo que llevó a la gubernatura a Enrique Alfaro, quien como medida desesperada ahora amaga con iniciar una separación del Estado de Jalisco de la Federación. ¿Qué piensas acerca de que Morena postuló candidatos vinculados con escándalos de corrupción? Sí, yo creo que hay una buena parte de los candidatos que Morena lanzó en el 2018 que muchísima gente que fue partidaria de este movimiento señaló como que no eran adecuados, no solamente por escándalos de corrupción, sino porque no compartían los principios ideológicos del movimiento y porque era evidente que era una candidatura o varias candidaturas elegidas por Morena en términos muy pragmáticos. Y como último ejemplo de eso,
pues tenemos a la ex senadora de Morena, Lili Telles, pues ya abandonando el partido, no la curul, pero sí el partido, y fue uno de los personajes señalados en su momento para que no fuesen llevados al Congreso desde el logo de Morena. Muy bien, esa es tu pregunta, Luis Fernando. Ahora, Mari Carmen López nos dice, su descripción geométrica me parece muy atinada y didáctica. Los datos que maneja son muy buenos. Sin embargo, estamos frente a un acontecimiento global y un evento extraordinario y sin precedentes que va más allá del control humano. ¿Qué opina usted que esta crisis está originada bajo la teoría del caos de estos sistemas dinámicos donde los sobrevivientes son los poderosos? La manda Víctor Bravo también. Híjole, pues sí, sí me queda claro que dentro de estos procesos de crisis que se presentan, ya sea por un asunto médico como es o por la lucha por el petróleo o por algún otro elemento, al final en estos ríos revueltos terminan por ganar los que más tienen. Y solo basta revisar la última lista de Forbes que acaba de ser publicada para darnos cuenta cómo los dueños del dinero pues siguen aumentando sus ganancias más allá de crisis, pandemias o no. A mí me parece que cuando vienen procesos como pues desde luego los que están más abandonados, los que están en los márgenes de la sociedad, pues lo que viven es que estos márgenes se ensanchan, ¿sí? Y entonces cuando los márgenes de la sociedad se ensanchan, lo que vivimos es una concentración de riqueza y una mayor generación de pobreza. Muy bien, muchas gracias. Ahora una pregunta de Francisco Morfín. Dice, en mi opinión, esta pandemia ha aclarado que Estados Unidos no debería ni debía ser nuestro principal, casi único socio económico. Mi pregunta es, ¿será conveniente para el gobierno mexicano diversificar nuestros socios volteando a ver a Rusia o China? Sí, fíjate que esto es bien importante porque así como hemos crecido escuchando que vivimos en una crisis y en otra, cada que hay una crisis económica, cada que el gobierno de Estados Unidos nos aprieta en términos económicos, financieros, comerciales, el discurso es el mismo. Necesitamos diversificar nuestro comercio. Somos uno de los países que tiene mayor número de convenios, de tratados comerciales firmados en el mundo y más o menos el 80 o poquito más de nuestras mercancías van al mercado estadounidense. Yo creo que este momento, como muchos otros que han pasado, sería una oportunidad para voltear a ver otros mercados. Y me alargo un poco con la respuesta. Creo que para el caso particular de México, para no irme más allá, me parece que esta pandemia también nos debe de llamar a reflexionar y darnos cuenta que hay otras formas de trabajar, de organizarnos, de divertirnos, de relacionarnos, ¿sí? Y que posiblemente una de las cosas que pudiéramos sacar de ventaja de esta pandemia es cambiar sistemas de trabajo, sistemas de contratación, sistema de diversión, sistema de relaciones entre las personas y creo que esto podría traernos un beneficio a el mediano plazo. Muy bien, muchas gracias. Ahora una pregunta de Roberto José García. ¿Qué efecto piensa usted que tiene en el Estado y sus acciones el hecho de que, como usted menciona, la población en su mayoría tenga muchas ideas y demandas contradictorias? Pues yo creo que complica mucho la respuesta de los mismos gobiernos, sin importar el color. Hace, con este ejemplo creo que puede quedar claro. Hace apenas 10 días salía López Obrador a decir que iba a profundizar sus programas sociales y que iba a haber más dinero para los que menos tenían. Y bueno, una parte de la población pegó el grito en el cielo. En la mañanera de hoy dice que va a destinar algún excedente de las ventas del petróleo para pagar deuda.
y sale otro sector de la población diciendo, no, debes de mandarlo hacia los que menos tienen. Y lo más interesante es que una parte de los que están diciendo eso es la gente que hace 10 días dijo que por qué seguía mandándole dinero a los que menos tienen. Entonces, bueno, eso complica muchísimo el accionar de cualquier gobierno, en Jalisco o en México o en cualquier otro estado. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Un comentario y pregunta de Emilio Sánchez Salazar. Dice, se dice que la oposición es la responsable de que el asunto del COVID se haya politizado. Sin embargo, el propio Andrés Manuel, por medio de las mañaneras, así como otros miembros de la 4T como Noroña, Citlali, John Ackerman, etcétera, han utilizado las redes sociales para utilizar el COVID como un objeto político. El más claro ejemplo es la famosa frase que dice que el COVID le cayó a la 4T como anillo al dedo. La oposición solo se ha encargado de manifestar inconformidades acerca de ciertas medidas que se han tomado y eso es totalmente válido porque no lo dicen sin fundamento. ¿Cree que en realidad todos, tanto la oposición como la 4T, son igualmente responsables de que el asunto del COVID se haya politizado tanto? Sí, por supuesto. Es decir, eh, los dos espacios usan este elemento para incendiar más las relaciones, desde discursos del mismo Andrés Manuel hablando de conservadores y de fifís y demás, como el otro espacio hablando de chairos, ¿sí? Yo creo que la oposición, toda ella, y el gobierno de la 4T, y también gente que es afín o a la oposición, pero no milita, o al gobierno federal, pues han ido echándole leña al fuego de manera irresponsable, pero sí me parece que en un asunto tan delicado como la salud, los dos espacios deberían de bajar la intensidad del enfrentamiento y darse cuenta que lo más importante en este momento es un asunto de salud y que finalmente si los dos espacios trabajan por mejorar las condiciones de la población, el año que entra los dos espacios seguramente serán reconocidos en las boletas electorales. Si los dos espacios continúan enfrentamiento, el año que entra los dos en las boletas serán castigados. Muy bien. Ahora, Carlos Daniel Vega, respecto al panorama entre Estados Unidos y México, si Estados Unidos regresa a sus actividades, ¿qué retos afrontaríamos como país si México regresa a sus actividades antes que Estados Unidos? Como ejemplo de la realidad de esta situación, utilizando la frontera Juárez-El Paso. Yo creo que como país, en su conjunto, no, me parece que Estados Unidos va a regresar un poco antes que nosotros. Y en el asunto particular de Juárez y El Paso, yo creo que ahí sí va a haber algunas disposiciones muy, muy particulares. A mí sí me parece que, bueno, yo soy originario de frontera, yo soy de Reynosa y la dinámica fronteriza es muy diferente a la dinámica del resto del país. Y no solamente en México, en Estados Unidos. O sea, la dinámica que nosotros podemos ver en El Paso o en McAllen o en San Diego es muy diferente a la dinámica de Filadelfia o de Nueva York. Y yo creo que si Estados Unidos levanta la cortina mucho antes que de lo que va a levantarla México, en las ciudades fronterizas vamos a enfrentar un problema extra a lo que ya venimos enfrentando ahorita, porque la dinámica fronteriza pues en realidad estos 35 millones de habitantes que viven de aquel lado y de ¿sí? Van a comenzar a intercambiar lo que han intercambiado históricamente, con permiso o sin permiso. Y eso va a complicar muchísimo el accionar del gobierno federal. Muy bien. Ahora tomo una de las preguntas que pone Beatriz Puga. Dice, hablando de la cuestión de la línea de comunicación del presidente, pues, ¿qué tanto crees que ayuden o no las mañaneras para el sexenio de Andrés Manuel? Veo que las vespertinas han tenido una recepción positiva, mientras que las mañaneras tienen una recepción distinta. ¿Qué crees que funciona en las vespertinas que no en las mañaneras? Bueno, yo creo que la diferencia, me parece así de entrada, es que las vespertinas están, a pesar de todo, muchísimo menos politizadas que las mañaneras, ¿sí? Y las mañaneras, yo siempre he dicho que
es un instrumento de comunicación que en principio le beneficia a la 4T. No estoy seguro si en la misma intensidad a la población y al país. Y en ese sentido, bajo esa lógica, creo que las van a mantener. Y las vespertinas, pues son más bien conferencias técnicas en donde incluso la población pues termina hasta defendiendo al doctor Gatell por si hay alguna voz discordante en ese momento, no así en las mañaneras, pero yo sí creo que seguirán siendo un instrumento político y de comunicación de la 4T. Muy bien. Y pues la última pregunta por cuestiones de tiempo. Las siguientes las vamos a guardar y las vamos a responder por vía del Twitter de aquí del doctor. Entonces, al final les voy a dejar la dirección de Twitter para que puedan ver ahí las respuestas a sus preguntas. José Águila dice, con respecto a una reorganización, ¿cuál es nuestra oportunidad de minimizar las políticas neoliberales que vienen desde los años 80? Híjole, yo creo que una de las estrategias que mejor podríamos echar a andar es el fortalecer el reparto más equitativo de las riquezas y de las oportunidades. Si bien los programas sociales en sí mismos no han demostrado eficiencia para acabar con la pobreza, ¿sí? Hay muchísimos trabajos sobre ello que demuestran que a mayor dinero dado para combatir la pobreza, más pobres tenemos. Sí me parece que es un primer paso que se tiene que dar. Y el segundo sería, pues, cambiar las estructuras que permitan que repartamos de mejor manera oportunidades y recursos. Y cuando yo hablo de recursos y de oportunidades, no me refiero solamente a dinero, sino a oportunidades de empleo, de salud, de seguridad, de educación, que le permitan a la gente, ¿sí? Poder obtener y alcanzar un mejor desarrollo del que hoy tiene. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos. Esta fue la charla sobre COVID y cómo imprevisto en el curso de la 4T. Recordarles que la semana que viene tenemos la charla China, COVID-19 y la larga marcha hacia el liderazgo mundial. Esa la impartirá el doctor Daniel Lemus Delgado, que es uno de los sinólogos o especialistas en China más reconocidos del país y es doctor en Relaciones Internacionales Transpacíficas. Después, la siguiente semana, tenemos una charla con su servidora, es el 29 de abril, todas son los miércoles a las 6 de la tarde, y la mía versará sobre el Estado como la última frontera para enfrentar el COVID. Esta idea de cuál es la respuesta internacional al COVID y qué podemos aprender de eso. Entonces, en un momento más, pues les dejo por aquí los enlaces para que puedan anotarse a esas otras dos charlas de las siguientes semanas. Agradecemos muchísimo al doctor Eduardo González, ya saben, historiador, especialista en migración, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y pues ahí nos encuentran en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Esperemos que les haya gustado este espacio. Muchas gracias a todas que se conectaron, a todos, y pues aquí seguimos discutiendo este asunto. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.